La Voz de América presenta. A horas de su inicio y pese a las protestas, se mantiene el cese de hostilidades en la Franja de Gaza. Por razones humanitarias, Estados Unidos autoriza el ingreso de inmigrantes por la frontera sur. Además, por presunto lavado de dineros, acusan a la principal rival electoral de Daniel Ortega, Cristina Chamorro. Y nos vamos de viaje con los Derbez para conocer sus vivencias durante la pandemia. ¿Qué tal? Aquí comienzan las noticias en El Mundo al Día. Gracias por acompañarnos. El mundo observa con cautela la situación en el Medio Oriente después de que se lograran, tras intensas negociaciones, el cese al fuego entre Israel y los militantes palestinos. A pocas horas de su inicio se registraron más enfrentamientos. Desde la ONU saludamos a nuestra corresponsal Celia Mendoza. Celia, cuéntanos qué se ha conocido al interior de Naciones Unidas sobre los esfuerzos para lograr mantener el cese al fuego, el cese de hostilidades. Sabemos que el secretario general de las Naciones Unidas ha venido trabajando y ofreciendo una solución. Esta es la negociación del cuarteto. Esto incluiría a varias partes, las cuales seguirían trabajando en lo que podría ser una solución a la crisis entre Israel y Palestina, en especial después de estos 11 días de enfrentamientos. Durante esta jornada, Naciones Unidas también envió una alerta a la comunidad internacional acerca de la necesidad de tener ayuda humanitaria y de mantener la paz, en especial en Jerusalén, que es uno de los lugares durante esta jornada en los que se presentaron enfrentamientos entre miembros de la comunidad palestina, los cuales empezaron a alabar a Hamás los ataques que se dieron durante las últimas semanas y llevaron a la acción de las fuerzas de la policía israelí, algo que muestra nuevamente la fragilidad que se tiene. Así que la palabra operante realmente es tensión y fragilidad. Yasmín. A solo horas del inicio del cese al fuego entre Israel y los militantes palestinos, enfrentamientos en la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén evidencian la fragilidad de la tregua que empezó este viernes a las 2 de la madrugada tras 11 días de bombardeos. Stefan Dujarric, vocero del secretario general de la ONU, expresó preocupación por lo sucedido en las últimas horas. Estamos muy preocupados por las continuas tensiones que hemos visto hoy en el territorio ocupado de Jerusalén Oriental, particularmente en la Ciudad Vieja y sus alrededores. Es muy importante que todos, bajo la santidad de los lugares de veneración de la Ciudad Vieja, se abstengan de cualquier provocación que pueda aumentar las tensiones. Dujarric reiteró el apoyo de la ONU para avanzar en las negociaciones por medio de la fórmula del cuarteto que incluiría a Estados Unidos, pese a que hasta el momento el país no ha expresado su apoyo total a esta fórmula. Sin embargo, la administración Biden ha dejado clara su intención de seguir trabajando en busca de una paz sostenible y en el corto plazo de responder a las necesidades humanitarias. Estados Unidos se comprometió a trabajar con las Naciones Unidas y seguimos comprometidos a trabajar con la ONU y otras entidades internacionales interesadas en brindar asistencia humanitaria rápida y reunir apoyo internacional para el pueblo de Gaza y los esfuerzos de reconstrucción. El primer ministro Benjamin Netanyahu, quien agradeció el apoyo de Estados Unidos, declaró como exitosa su campaña militar. Causamos un máximo daño a Hamás con un mínimo de bajas en Israel y obviamente lamentamos cada pérdida de vidas humanas. Netanyahu también reconoció que había hablado por lo menos 6 veces con el presidente de los Estados Unidos y agradeció los esfuerzos. Ahora se espera que la próxima semana el secretario de Estado estadounidense visite el Medio Oriente y se reúna no solamente con miembros del gobierno de Israel, pero también de la autoridad palestina. Celia, muchas gracias por tu reporte. Bien, y ahora pasamos a la frontera sur porque algunos solicitantes de asilo que se encontraban varados en ese país debido a las restricciones por el coronavirus ya empezaron a ser admitidos en territorio estadounidense. Vicente Calderón nos informa. Poco a poco la frontera se va abriendo y Estados Unidos recibe a algunos solicitantes de asilo. Daniela y su familia entraron a territorio estadounidense por el puerto de San Isidro, tras esperar 6 meses en México. Si uno hace las cosas legal, Dios también lo ayuda a uno. Aunque la administración Biden insiste en que la frontera sigue cerrada, hay excepciones para los migrantes que se consideran más vulnerables. La posibilidad que hay es el perdón humanitario y es de esa manera como algunas familias han podido estar ingresando
pero digamos que no es como un proceso masivo. Soraya Vázquez es subdirectora en Tijuana de Al Otro Lado, una de las organizaciones comunitarias a lo largo de la frontera con las que trabaja el gobierno norteamericano para determinar quiénes califican para esta excepción. Significa que pueden ingresar a Estados Unidos e iniciar su proceso de asilo allá. No es que está garantizado el asilo. Esta posibilidad es lo que ansiaban personas como Edith, quien pidió no ser identificada porque no se siente segura. Ella llegó a Tijuana en busca de refugio en Estados Unidos por la violencia e impunidad que, según sus testimonios, impera en su natal Michoacán. Ahí las autoridades no hacen nada, no lo toman en cuenta uno y más que nada uno que es mujer. Con la ayuda de los abogados de Al Otro Lado, cruzó con sus 2 hijos. Las organizaciones humanitarias le recuerdan a los migrantes que el trámite es gratuito y que si alguien les quiere cobrar es porque los quieren estafar. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. La administración Biden levantó las restricciones que había impuesto el presidente Donald Trump al programa gubernamental de emprendedores internacionales. La medida permitirá a empresarios de origen latino impulsar iniciativas y, de paso, convertirse en residentes. Diva Lizeth Cash nos trae el reporte. En 25 años como empresarios, esta pareja ha remodelado más de 500 casas, empleado alrededor de 15 personas. Su negocio genera mínimo $80,000 anuales en impuestos que van a parar al fisco estadounidense. Y aunque suena como una empresa establecida oficialmente, la realidad dista mucho de lo que quisieran hacer sus propietarios. Por lo mismo de que no tenemos papeles legales, no podemos aplicar a préstamos, porque se paga demasiado de interés. Es un robo lo que nos hacen. El reciente anuncio del Departamento de Seguridad Nacional con el programa Libertad Condicional para Emprendedores Internacionales podría ser la oportunidad para catapultar la compañía Romero y millones más en Estados Unidos. Autoridad para otorgar un periodo de estadía autorizada en un análisis de caso por caso a empresarios extranjeros que demuestren que su estancia en los Estados Unidos proporcionaría un beneficio público significativo. Para la Cámara de Comercio Hispana en Washington, D.C., esta acción ejecutiva representaría un crecimiento económico. Por ejemplo, en la región capital, Maryland, Washington y Virginia, existen ya alrededor de 66,000 compañías latinas que generan al gobierno el 12% de ingresos fiscales por impuestos de ventas. Sin ese 12% líquido que va entrando, circulando de todos estos impuestos que se adquieren todos los días, los gobiernos no tendrían el dinero para operar la ciudad, no tendrían el dinero para pagar la gasolina de los camiones del transporte público. De acuerdo con la decisión de la administración Biden, el cónyuge del empresario también podría adquirir un permiso de trabajo, teniendo en cuenta la elegibilidad y requisitos del programa. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington. Los dilemas migratorios que enfrenta Estados Unidos también se reflejan en la percepción de los estadounidenses. Así lo evidencia una encuesta realizada por la firma Ipsos, que evalúa la opinión de 1,000 ciudadanos con respecto a uno de los mayores retos que enfrenta la administración Biden al cumplir 4 meses al frente de la Casa Blanca. Jacopo Luzzi nos informa. No importa que sean demócratas o republicanos, los estadounidenses estarían preocupados por el reciente aumento masivo de los migrantes detenidos al cruzar la frontera entre Estados Unidos y México. Así lo revela una nueva encuesta de Ipsos. Sin embargo, al mismo tiempo, la mayoría de los encuestados favorecen la creación de un camino legal hacia la ciudadanía para ciertos grupos de inmigrantes que ya viven en el país. Vemos apoyo para permitir que los migrantes respetuosos de la ley se conviertan en ciudadanos en circunstancias específicas y también reformas para garantizar un mejor trato a quienes se encuentran en la frontera, en particular a los niños. Aproximadamente 4 de cada 5 estadounidenses, independientemente de su afiliación partidista, identificaron la situación en la frontera sur como un problema, aunque los republicanos fueron más propensos que los demócratas a llamarlo un problema importante. Cuando le preguntas a la gente en general si apoyan la creación de un camino hacia la ciudadanía a los 11 millones de inmigrantes indocumentados que se estima hay en Estados Unidos, las opiniones están bastante divididas. Pero cuando miras a grupos específicos, la mayoría de los estadounidenses pueden estar de acuerdo en que si cumplen con los requisitos, si lo hacen legalmente, entonces debería haber un camino para ellos. Entre los beneficiarios estarían los trabajadores agrícolas y otros trabajadores esenciales. También los inmigrantes que huyeron de países que sufrieron guerras o desastres naturales y los llamados soñadores, quienes fueron traídos al país ilegalmente cuando eran niños. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Narcotráfico, tráfico humano y la crisis venezolana encabezan la lista de prioridades del nuevo liderazgo del Comando Sur de Estados Unidos. José Pernalete entrevistó al jefe de esa sede militar estadounidense y al comandante de la Marina encargado de las operaciones hacia América Latina. Este viernes, el almirante Craig Fowler, jefe del Comando Sur, ratificó que naciones como Honduras, Guatemala, Colombia, Brasil, Argentina y Chile son sus más fuertes aliados en la lucha contra los desafíos medulares que enfrenta la región después de China. Que son organizaciones transnacionales criminales, que son organizaciones criminales asesinas, que controlan territorios y que están muy bien financiadas e incluso también enfrentamos mucha corrupción. En entrevista con Voz de América, también el nuevo jefe del componente de Marina en el Comando Sur, general David Belón, destacó la trascendencia del continuo trabajo en equipo entre todas las fuerzas militares del hemisferio contra las organizaciones que también guardan estrecha relación con el terrorismo. Entendemos que estas amenazas generan debilidades en la región y socavan las democracias y además otros gobiernos quieren aprovecharse de nuestros amigos en la región, así que nuestro mensaje es que los estamos observando y juntos vamos a enfrentar estas amenazas. El almirante Fowler advirtió que la situación de Venezuela permanece bajo la lupa del Comando Sur por la inestabilidad que produce en la región. Ambos altos oficiales también afirmaron que el COVID se ha convertido en otro elemento de debilidad en las naciones del continente. José Pernalete, Voz de América, Miami. Y hay nuevas oportunidades de ser millonario en Estados Unidos. Después de la pausa les contamos cómo y dónde. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América. El gobierno de Estados Unidos hizo un nuevo llamado este viernes a no bajar la guardia en la lucha contra el COVID-19, advirtiendo que a pesar de los avances no se pueden dar pasos en falso. Arnaldo Rojas tiene los pormenores. Este viernes, el gobierno estadounidense reportó un descenso promedio de 20% en la cifra de nuevos casos de COVID-19 en las últimas semanas. Las hospitalizaciones por coronavirus han bajado un 15% y las muertes un 10% durante el mismo periodo. Pero no se puede bajar la guardia, insistió el equipo de respuesta al COVID-19 de la Casa Blanca. Nuestro trabajo aquí aún no ha terminado. Todavía tenemos que vacunar a mucha más gente. Y es que a pesar de los avances en la lucha contra el virus, la cifra de nuevos contagios diarios es de 27,000 y 500 muertes según los cálculos más recientes.
También este viernes, la Organización Mundial de la Salud advirtió que el número oficial de decesos por la pandemia en todo el mundo podría ser 2 o 3 veces mayor a la oficial. Así que creo con seguridad, entre 6 y 8 millones de muertes podría ser una estimación más cercana a la realidad. La OMS citó la falta de sistemas fiables para registrar las muertes en muchos países como la razón para la imprecisión en los datos durante la pandemia, a cuyo fin le puso un precio el Fondo Monetario Internacional. La directora general del organismo presentó en una cumbre sobre salud organizada por la Comisión Europea y el G20 una propuesta de $50.000 millones para acabar con la pandemia del COVID-19. La iniciativa prevé que se vacune al 40% de la población del mundo para finales de este año y al 60% para la primera mitad de 2022, con una inversión de los países ricos y donantes privados. Arnaldo Rojas, Voz de América. Nueva York se unió a la iniciativa de crear una lotería de hasta $5 millones para estimular la vacunación. Laura Sepúlveda nos informa que el alcalde de la ciudad también anunció medidas para estimular la recuperación económica entre la industria hotelera. Más de 18 millones de dosis de la vacuna contra el COVID han sido aplicadas en el estado de Nueva York, pero autoridades como el gobernador, preocupadas por la reducción de hasta un 43% en los niveles de inmunización, buscan incentivar la aplicación de la vacuna ofreciendo comida gratis, transporte y ahora hasta la posibilidad de volverse millonario con una lotería que reparte premios de hasta $5 millones. Es una situación en la que todos ganan. Tienes una probabilidad de 1 en 9 de ganar la lotería, pero te pones la vacuna y ganas. Iniciativa que se suma a la de otros estados como Maryland y Ohio. En este último se ha registrado un aumento del 28% en la vacunación tras la creación de la lotería. La reactivación económica es también asunto prioritario. Por ello, en Nueva York, el alcalde recortó durante el verano los impuestos a hoteles, lo que reduciría los costos de estadía. La idea es promover así el turismo. Nuestra ocupación sigue siendo muy baja. Normalmente en mayo la ocupación sería del 85, incluso el 90%, pero la ocupación es solo el 40% en este momento. Si una noche de hotel cuesta $250, te vas a ahorrar unos $20. Asimismo, el presidente de la Asociación de Hoteles de Nueva York aclaró que los hoteles que estuvieron abiertos para habitantes de la calle durante la pandemia y por ende tuvieron ingresos públicos, ahora se encuentran en remodelación total, lo cual podría durar hasta 6 meses, por lo que estos lugares por lo pronto no estarán entre las opciones para turistas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Y el actor Eugenio Derbez y su famosa familia se reunieron nuevamente para emprender una aventura captada en cámara. Con Verónica Villafañe hablaron sobre la pandemia que afectó a uno de sus hijos. Esta es la primera vez que estamos todos juntos. La pandemia casi obligó a Eugenio Derbez y su familia a cancelar sus vacaciones y la segunda temporada de su popular show de Viaje con los Derbez, hasta que se le ocurrió explorar los Estados Unidos en un camper. Para todos fue una sorpresa conocer lugares como Yellowstone, Glacier National Park, que son 2 de los lugares más hermosos que hemos visto en nuestra vida. Y si no hubiera sido por la pandemia, nos hubiéramos ido a Tailandia o a Japón. La pandemia también afectó a la familia cuando su hijo Badir dio positivo, tema que se toca a fondo en la serie. Obviamente la preocupación de que estuviera sano fue muy impactante para mí. Me tuve que contener para no enojarme más, porque de verdad lo considero una responsabilidad, porque él además no se cuidó. ¿Sienten que este viaje en particular los unió más como familia? Sí. Yo creo que sí. Para mí como madre, regalarle a Aitana esas memorias en su infancia, con papá, con mamá, con sus hermanos, conociendo lugares diferentes, nuevos, simplemente darse la oportunidad de viajar en familia es una bendición. Aún no se sabe si los Derbez irán en una tercera aventura juntos. Por lo pronto, Eugenio y su productora están en plena producción de una nueva serie de televisión y una película. Afortunadamente hay mucho trabajo y todo producido por nosotros. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. La Sociedad Interamericana de Prensa gira sus ojos hacia Ecuador. Quédese con nosotros para saber por qué está elevando sus alertas. En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune. El que va realmente a combatir el coronavirus es nuestro sistema
inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca. Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia, por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis. La precandidata de la oposición nicaragüense con mayor posibilidad de ganar las elecciones, Cristina Chamorro, fue acusada de supuesto lavado de dinero. Analistas denuncian que se trata de una estrategia del oficialismo para deshacerse de sus contrincantes. Donaldo Hernández nos informa. El Ministerio Público de Nicaragua abrió un proceso de investigación a la precandidata de la oposición, Cristina Chamorro, a quien acusan del supuesto delito de lavado de dinero y activos. Chamorro denunció que se trata de una estrategia política del oficialismo. Un proceso no solamente para inhibirme a mí, sino que para impedir que los nicaragüenses puedan ir a votar. Según las acusaciones del Ministerio de Gobernación, hay indicios de supuesto lavado de dinero en el manejo de la Fundación Violeta Chamorro, la cual dirigía Cristiana hasta su cierre en febrero de este año. Para el analista Eliseo Núñez, con esta acción, el oficialismo inició el proceso de inhibición de candidatos. Es la que va más arriba en las encuestas, simplemente. Es a quien más le conviene pegar, pero no significa que solo a ella le va a pegar a todo el que vaya surgiendo. Otros precandidatos de la oposición, como Arturo Cruz, también desconfían de la transparencia de las elecciones. La legitimidad de origen de este proceso electoral, tal como va, es nula. La Voz de América solicitó una entrevista al Ministerio de Gobernación para conocer detalles de las investigaciones. Sin embargo, hasta el cierre de este informe no recibió respuesta. En los próximos días, el Ministerio Público determinará si la acusación de lavado de dinero contra Cristina Chamorro será llevada a los tribunales de justicia. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Una ley aprobada por la Asamblea Nacional de Ecuador tiene preocupada a la Sociedad Interamericana de Prensa. La organización teme que la ley restrinja la libertad de expresión, como nos cuenta Néstor Aguilera. A pocos días de finalizar sus labores y de forma sorpresiva, la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó un proyecto de ley conocido como de violencia digital. Sin embargo, la iniciativa también incluyó prisión para la persona que grabe, revele, difunda o publique datos personales de terceros. A decir de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, esa norma restringe la libertad de expresión. Puede violarse la libertad de los periodistas para buscar información sobre hechos que hacen al interés público. Es decir, se deja todo bajo un mismo paraguas de la violación de la intimidad. Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, explicó que a pesar de que el legislativo rectificó y excluyó una parte de la pretendida reforma, sigue siendo peligrosa para el ejercicio de los periodistas. Lo que estamos haciendo en este caso es abriendo paso a que un juez interprete, por ejemplo, que una práctica periodística, como la que muchos de ustedes hacen, pueda ser considerado un acto punible.
y termine con periodistas en prisión. Para el director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, AEDEP, una ley que deja vacíos como los aprobados puede convertirse en un instrumento de persecución dependiendo de quién ejerza el poder. La ley está infectada, tiene por lo menos 14 artículos que tienen que ver y cuya ambigüedad en algunos casos dejan a libre interpretación. Los diversos sectores periodísticos consultados esperan un veto total del Ejecutivo y que no entre en vigencia la ley. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Y Colombia no será más coanfitrión de la Copa América 2021. El país quedó descartado después de que la Conmebol negara su solicitud de aplazar el torneo, pues según las autoridades sanitarias colombianas, la situación por el COVID-19 no permite al país avalar el aforo del 50% de capacidad en los estadios. Aún no se conoce el nombre de la nación que servirá ahora como coanfitrión. Luces, cámara, acción. En breve, prepárese para ver la producción cinematográfica colombiana destacada en el Sundance Festival. Con un viaje de regreso al año 2000 y una mezcla de sueños, rivalidad y progreso, el director de cine colombiano Esteban Arango fue reconocido en el Festival Sundance por su más reciente película. La capacidad de expresar lo que se piensa y se siente a través del arte está enraizada en un nivel primordial y profundo del ser humano, le dijo a La Voz de América el director Esteban Arango, quien según comentó, parte de su impulso creador proviene de su propia experiencia. Sentía que no me veía reflejado en las películas que veía o en los libros que leía. Blast Beat es la nueva película del también guionista que debutó en el prestigioso Festival de Sundance en Estados Unidos. La trama está hilada con las vivencias de dos hermanos colombianos interpretados por Moisés y Mateo Arias. La realidad de migrantes en este país no es monolítica. Todos tenemos una historia diferente, niveles de sofisticación diferentes. Esta película habla de la persecución de objetivos y de la entraña que mueve las emociones, intensificadas por la rivalidad fraternal y los sonidos del metal que se fusionan con actuaciones de Wilmer Valderrama, Dayan Guerrero y Daniel Dae Kim. Arango nos contó que por la situación política que atravesaba su país en el año 2000 fue que decidió emigrar a Estados Unidos, por lo que observar las protestas actuales le causa un profundo dolor. Abrir canales de comunicación más justos desde todas las perspectivas de quienes habitaban ahí desde el principio y de quienes hemos creado una nueva identidad por fuera de Latinoamérica es lo que nos puede permitir encontrar nuevas soluciones. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune. El que va realmente a combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca. Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E,
así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad. Un nuevo llamado al mundo hizo el fotógrafo brasileño Sebastián Salgado con su más reciente creación. El artista de 77 años expone la dramática situación que padece el pulmón del mundo con su exposición fotográfica Amazonía. La colección se expone desde esta semana en el Museo de la Filarmónica de París. En 200 imágenes se plasma la grave situación que vive el bosque más grande del mundo. A ustedes, gracias por acompañarnos. Feliz fin de semana. Nos vemos el próximo lunes.